Bien, buenos días. Vamos a hacer un poquito corta la clase porque quiero terminar de calificar sus exámenes y tener las notas listas. Solo les voy a dar una introducción al tema y así a nivel general algunas observaciones. No he terminado de calificar los exámenes, como ya les dije, pero hasta el momento los 7 que he calificado, ¿verdad? No. Es que solamente así como creo que nos hemos confundido un poquito al momento de hacer la suma, digámoslo así, o de cuando hemos trasladado las cantidades del comprobante a la mayorización. Pero de ahí, sí. ¿En qué caso tengo que sumar este y en qué caso tengo que sumar este? No he revisado el suyo. No sé. No, la cuestión es de que, digamos que sí, ese es un punto, que a veces todavía nos confundimos para ver cuándo es una cuenta de saldo deudor y cuándo es una de saldo acreedor. Entonces, ya ahorita ya vamos a entrar al punto fuerte, que ya vamos con los estados financieros y es con lo último que terminamos la cuenta 1. Entonces, a estas alturas sí ya tendríamos que saber identificar eso. Lo que vamos a hacer es que, y antes de empezar con la práctica del balance de comprobación, voy a ver si les hago en una diapositiva al menos eso, ¿no? Las cuentas, ¿cómo decirles? Aunque hay algunos de sus compañeros que ya lo hicieron, pero por lo menos las cuentas, el tipo de saldo, para que ustedes sepan a dónde tiene que quedar el saldo, si en el debe o en el haber, ¿verdad? Entonces, mayormente los saldos, quiero ver si tengo acá mejor, voy a quitar la presentación y quiero ver si tengo por aquí la mayorización. A ver aquí. Vaya, voy a poner por acá, por ejemplo, y voy a compartir con sus compañeros acá. Vaya, por ejemplo, acá, ¿verdad? Hay unos que utilizaron el formato que yo les había dado en clase, y está bien, pero yo les decía, bueno, si lo van a utilizar, bórrenle los paréntesis. A los que he revisado, creo que lo han hecho en Excel así normal. No sé si ustedes mismos lo hicieron o si habían sacado algún formato, pero está bien, ¿verdad? Porque siguieron como los lineamientos que ya se habían tomado en cuenta acá, ¿verdad? Esta parte de acá, el número de comprobante, la línea, el nombre de la cuenta, está bien, ¿verdad? Tal cual lo hicieron. Digamos que así como acá, en el caso de esta cuenta, ¿verdad? Que tiene movimientos en ambos lados, creo que aquí es donde nos cuesta un poquito diferenciar a dónde es que va a quedar el saldo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de hacer acá, aunque como les digo, ¿verdad? Hay compañeros de ustedes que ya hicieron esa tablita o han hecho una tablita así donde está indicado el tipo de cuenta y el saldo que tiene. Voy a tratar la manera que por lo menos antes de comenzar con el balance de comprobación, con la parte práctica, ustedes ya tengan esa diapositiva o esa tabla o ese documento para que lo utilicen al momento de mayorizar. Porque el día jueves vamos a hacer un ejercicio completo. Vamos a hacer por lo menos unos 4 o 5 comprobantes, vamos a mayorizar esas cuentas y esas pocas cuentas que estén ahí nos van a servir de base para hacer un balance de comprobación, un pequeño balance de comprobación, ¿verdad? Entonces vamos a hacer todo ese procedimiento para que ustedes lo vayan viendo el paso a paso, cómo llegar hasta un balance de comprobación. Yo voy a traer esa tablita para que ustedes la utilicen al momento de mayorizar.
Y sí, estoy de acuerdo con el compañero, ¿verdad? De que tal vez eso es como lo que nos desubica un poco, saber a dónde vamos a colocar el saldo. Más creo que al tener ya esa información, pues ya la pueden utilizar ustedes y se van a confundir menos. Entonces, así como acá, ¿verdad? Digamos que este es el modelo ideal de una cuenta T o de una mayorización. La mayoría lo hizo. Algunos me hicieron una doble línea acá. No está bien, pero tampoco lo he tomado mal, ¿verdad? No he bajado puntos por eso. Pero sí se hace ya al final, cuando hay un cierre contable, sí se pasa una doble línea. Ahorita que estamos mayorizando, ahorita que solamente estamos haciendo este proceso de mayorización, no es necesario hacer, ¿verdad? Entonces, pues nosotros ya veo yo que al menos los que he revisado está bien esta estructura, ¿verdad? Lo han trabajado bien. No he revisado pues, mayor número de exámenes. No espero no decepcionarme, porque créanme que sí, había algunos exámenes que he revisado de otras materias de años anteriores que a veces sí, cuando uno da la indicación, pues no sé si no está muy clara o a veces estamos haciendo otra cosa y no comprendemos o no preguntamos, ¿verdad? Guardemos el teléfono, por favor, no es hora de ver TikToks. Entonces, sí, ¿verdad? Creo que al menos la mayoría de ustedes sí captamos como la indicación, la pudimos seguir, igual la que estaba en la plataforma, ¿verdad? Sí veo que son muy ordenados para trabajar y eso pues es agradable a la vista para calificar incluso. Entonces, pues, estamos bien. Lo único que puede ser que en algún momento, si usted ve una observación, igual el jueves voy a traer yo el documento ya con su nota y la observación, ¿verdad? Para que usted vea qué fue lo que pasó, porque tiene, digamos, o ha sacado determinada nota. Puede ser que tal vez hayamos colocado el nombre como no es, tal vez al momento de pasar la información, yo explicaba en la otra sección que a veces cuando nosotros pasamos, por ejemplo, información de acá, ¿verdad? Cuando ya queremos hacer el traslado de una hoja a la otra, se nos mueve la celda y ponemos la cantidad que no es y ya nos revisamos y ahí es donde nos da un saldo que no debería de darnos, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, sí, gracias. ¿Nadie hace falta? ¿No? Vamos a guardar entonces. Y bueno, creo que ahí sí, en ese aspecto, pues estamos bien con ustedes, ¿verdad? Creo que ahí sí no hay mayor detalle. Lo único sí que hay que fijarnos en eso. Las sumatorias, si lo hicieron a mano, porque no sé todavía qué cantidad de ustedes lo hicieron a mano, a veces nos hemos equivocado en sumar acá, ¿verdad? Cuando lo hacemos a mano, las cantidades que hemos colocado, que hemos extraído de cada comprobante son las correctas, pero al momento de hacer la sumatoria aquí, cuando lo hacemos a mano, algún numerito hemos colocado mal aquí y ya el resultado nos sale mal. Entonces, cuando ya vamos a trabajar el balance de comprobación, ahí nos equivocamos y no nos cuadra. Y eso es lo que nos da como mayor problema, ¿verdad? Pero como les repito, ahorita no he terminado de calificar, más el jueves yo les voy a traer ya todo para que ustedes vean su nota y de una vez vemos el ejercicio completo, ¿verdad? Porque esa es mi idea, que lo podamos desarrollar. Entonces, ya para iniciar, digámoslo así, vamos a minimizar esto. Ya con esta parte de acá, aclarado ese punto, ¿verdad? Vamos a regresar a la presentación. Vamos a ver acá y con sus compañeros allá en línea, voy a compartir acá la presentación. Voy a iniciar con los estados financieros, que es lo que vamos a ver nosotros allá. Para que no se golpeen. Lo que nosotros vamos a ver hoy es una pequeña introducción de lo que es, o lo que son, mejor dicho, los estados financieros. ¿Verdad? Los estados financieros son instrumentos que nos ayudan a nosotros a identificar o nos muestran, mejor dicho, la información financiera y económica de una empresa, ¿verdad? Ahí nos dan a conocer si han habido pérdidas, si han habido ganancias en una empresa, cuál es el movimiento del efectivo
si hay cantidades excesivas de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar, cuáles han sido las compras en un periodo determinado de tiempo, en fin, toda aquella información importante de movimientos financieros y de resultados de una empresa está expresada en los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Ya les di así como un concepto, ¿verdad? Que vamos a manejar nosotros. Y me dicen acá, ¿verdad? Que los estados financieros son documentos que proporcionan informes periódicos. Voy a sacar acá esto. Me dan informes periódicos a fechas determinadas, ¿verdad? A fechas determinadas preparadas por la empresa al terminar un ejercicio contable. Un ejercicio contable nosotros ya sabemos que es del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿verdad? No, los estados financieros nos dan información a esas fechas específicas, ¿verdad? Entonces me dice acá, me permite a mí conocer la situación financiera y de resultados económicos obtenidos por actividades de la empresa. La situación financiera me la presenta el balance general. La situación económica o los resultados económicos me los muestra el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Son como los dos estados financieros que mayormente se solicitan o son solicitados por los diferentes usuarios de la información financiera de una empresa. Entonces, me dicen acá a mí también, ¿cuál es su importancia? ¿Por qué los estados financieros son importantes para una empresa? ¿Por qué debe de presentarlos una empresa? La parte fundamental o la importancia de los estados financieros es que le permite a los usuarios tomar decisiones sobre la base de la información que estos presentan. Entonces, me dice acá, para toda empresa son de suma importancia, porque, ya les decía yo, presenta información financiera y situación económica. Entonces, ¿para qué? Para la toma de decisiones, constituyéndose en la base principal para la toma de decisiones, ¿verdad? Y al mismo tiempo permite realizar un análisis de la operatividad de la empresa. ¿Verdad? Si bien es cierto, los estados financieros nos dan cantidades numéricas, ¿verdad? Al analizar esa información nos permite a nosotros o le permite al usuario identificar, ¿verdad?, cuál es esa importancia de esa información o qué es lo que le quiere dar a conocer esa información. Entonces, luego de saber nosotros qué son estados financieros, cuál es su importancia, ¿verdad? Y qué tipo de información me dan a conocer, nosotros tenemos acá qué constituye un juego completo de estados financieros. Un juego completo de estados financieros está constituido por el estado de resultados, el balance general, el estado de cambios en el patrimonio, el de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Pero mire, y el balance de comprobación, ¿por qué lo ha puesto ahí? ¿Ahí están escribiendo? ¿Están mandando mensajes? Obvio. Ya llegó el aula. Dígale que ya se conectó a la clase. El balance de comprobación de sumas y saldos, dice acá, ¿verdad? Para mí, y es un criterio muy personal, es un estado financiero auxiliar. Generalmente un juego completo de estados financieros solo constituye 5 estados financieros, 5 formatos, 5 fuentes de información, ¿verdad? A partir de estos, a partir del estado de resultados hasta las notas a los estados financieros. Ese es un juego completo de estados financieros. Pero para mí, el balance de comprobación es un auxiliar porque me permite identificar las diferentes cuentas que yo he utilizado para los registros contables, ¿verdad? Allí yo especifico cuáles son las cuentas que he utilizado y cuál es el saldo de esas cuentas. El balance de comprobación me facilita a mí esa información, de tal forma que
con lo que yo obtengo acá, puedo elaborar tanto estado de resultados como estado de situación financiera, como cambio en el patrimonio y flujo de efectivo. Básicamente, este balance de comprobación o ese estado financiero auxiliar me permite a mí tomar información y elaborar los otros 4 estados financieros. Las notas no son un estado financiero en sí. Las notas son aclaraciones, son descripciones de cómo se elaboraron los otros 4. ¿Cómo se elaboraron estos otros 4? Aquí usted encuentra cuál es la base del registro contable, qué normas está utilizando, cómo calculó los impuestos, cómo registró en cada una de las cuentas, cuál es la base del registro, qué método utiliza de evaluación, qué sistema de control de inventarios, los métodos de depreciación. Estas notas son básicamente explicaciones de cómo se elaboraron los anteriores. Es una descripción, es un documento que narra la elaboración de los estados financieros. Los otros 4 o 5, si lo queremos ver así, son una estructura bien detallada de cuentas. Son cuentas que usted va detallando una a una con sus montos. Las notas no. Las notas solo explican cómo los elaboró, ¿verdad? Nada más. Entonces, haciendo una retroalimentación de esta diapositiva, el balance de comprobación es un auxiliar que brinda información para la elaboración de los otros 4 estados financieros. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿No hay dudas? Vamos a ver si se ve. Aquí se ve mejor que en la otra. Sí, información a considerar. 3 aspectos importantes. Ejercicio periodo contable. Base legal y base de elaboración de los estados financieros. Periodo contable es el periodo en el cual se elaboran los estados financieros. Periodo contable, ejercicio fiscal, ¿verdad? Este periodo está constituido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, ¿verdad? Esa es la fecha por la cual o para la cual se elaboran los estados financieros. Balance general al 31 de diciembre, estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre. Solo el balance de comprobación es el que se elabora generalmente a cualquier fecha. Puede ser a 3 meses, 4 meses, 6 meses o a la fecha que el usuario lo necesite, ¿verdad? El balance de comprobación se puede elaborar a una fecha determinada. Base legal. La NIF 1, para quienes trabajan con NIF completas, las empresas que trabajan con NIF completas, o el artículo 442 del Código de Comercio, presentación de los estados financieros. Nosotros aquí en El Salvador estamos normados por el Código de Comercio para llevar contabilidad formal y para presentar estados financieros. En este artículo nos especifica a nosotros cuáles son los estados financieros que se deben presentar. ¿Vamos a ver leyes? No. Simplemente es para que sepamos nosotros qué es lo que nos regula para poder elaborar los estados financieros. Y la base de elaboración, que es la que mayormente tienen las empresas aquí en El Salvador, es la NIF para pymes. ¿Verdad? Es la normativa o es la norma que nosotros como empresas salvadoreñas o los que utilizan o registran contablemente transacciones utilizan. La NIF para pymes rige qué tipo de cuentas y qué tratamiento es el que se le debe de dar a esas cuentas. De qué manera se registran, cómo se cargan, cómo se abonan y cuándo deben utilizarse. Eso es lo que nos determina a nosotros la base de elaboración. De hecho, una de las partes importantes de las notas a los estados financieros es esto, la base de elaboración. Ahí se indica, de hecho la primera nota dice,
la contabilidad de esa empresa o estos estados financieros han sido elaborados sobre la base de la norma internacional para pymes o NIF para pymes. Esa es la primera norma, ¿verdad? De los estados financieros. Luego de ver todo lo anterior, nosotros podemos clasificar o dividir en dos rubros importantes los estados financieros, ¿verdad? De acuerdo a sus características. Los podemos clasificar como de propósito general y con propósito especial. Son dos formas en las que nosotros podemos clasificar los estados financieros. Tenemos entonces los de propósito general. Los de propósito general se elaboran cada periodo contable, ¿verdad? Para usuarios indeterminados con el objeto de satisfacer necesidades comunes de información, ¿verdad? En este caso, pues, con el fin de evaluar la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo que sean aceptables e importantes. En este caso, los de propósito general son los que brindan información financiera básica para los usuarios, ¿verdad? Llámese flujo de efectivo, balance general, estado de resultados, ¿verdad? Y que básicamente se elabora a una fecha determinada. Y para usuarios determinados, creo, indeterminados, nos dice acá, para usuarios indeterminados. Por otro lado, tenemos acá los de propósito especial, que son para usuarios específicos, ¿verdad? Y que ellos mismos requieren información específica de las empresas o son elaborados para una situación específica. Cuando ya veamos los ejemplos, van a ver ustedes a qué me refiero. Entre los estados financieros de propósito especial tenemos los siguientes. Tenemos el balance inicial, los de periodos intermedios y el control de inventario. Estos con propósitos especiales como el balance inicial es el que permite dar a conocer con qué patrimonio, con qué capital o con qué activos inician operaciones las empresas. Por eso se llama balance inicial, porque es el que da a conocer los montos iniciales de las empresas. Los de periodos intermedios son los que se hacen antes del cierre de periodo del ciclo contable para mostrar movimientos específicos. Estos pueden ser a 3, 4 o 6 meses, a trimestre, cuatrimestre o semestre, ¿verdad? No tienen fechas específicas para elaboración. Y el control de inventarios, que este es otro tipo de estado financiero, si lo quisiéramos ver así. Pero es el que básicamente nos muestra a nosotros cuál es el control que se le da a las entradas y salidas de productos para la venta. Cuál es el costo de adquisición de los productos, con qué costo salen o con qué costo entran, ¿verdad? Esto ya es un poco más específico en el área de los inventarios y muestra la evaluación o los métodos con los cuales se les da valor a los inventarios. Por otro lado, tenemos los extraordinarios y los de liquidación. Los extraordinarios son cuando suceden eventos extraordinarios en las empresas. Nos dice acá que se elaboran durante el transcurso del ciclo contable para efectuar actividades específicas y no pueden ser anteriores a un mes. Acá es cuando surge algún tipo de emergencia que es necesario, por ejemplo, determinar la pérdida por algún tipo de evento catastrófico que ocurrió en las empresas, cuando hay necesidad de inversión y se necesita presentar los estados financieros a fechas específicas o determinadas, ¿verdad? Entonces, pues se deben de elaborar. A veces, no necesariamente al 31 de diciembre de un año específico, sino pues puede ser a una fecha en la que se haya solicitado, siempre y cuando no sea anterior a la situación para la cual se preparó, ¿verdad? O sea que si estamos a 2022, tiene que ser a 2021, porque es el valor más cercano que se posee. Y el de liquidación son estados financieros que las empresas no quisieran elaborar, ¿verdad? Porque son estados financieros que representan todos aquellos eventos
o movimientos de las cuentas o el estado financiero al cierre o cese de operaciones. Cuando las empresas cierran, ¿verdad? O cuando son absorbidas por otras o cuando son compradas o fusionadas con otras empresas, entonces pues muy probablemente los activos se liquidan o pasan a ser o a estar a nombre de la empresa que los absorbió o con la cual se fusionaron. O simplemente se da porque la empresa cierra operaciones por quiebra, porque ya no se puede sostener la empresa por sí sola o necesita financiar y ser absorbida por otra, ¿verdad? Estos son los estados de liquidación. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿No? Bien. Como ya hemos visto al principio, veíamos la importancia del ciclo contable, de la información financiera, de la información que brindan los estados financieros. Entonces, tenemos acá a quién le interesa este tipo de información. La información financiera es destinada a los usuarios. Ustedes se recuerdan al principio, creo, cuando hablamos de información financiera, veíamos que hay usuarios internos y externos, ¿verdad? Entonces acá nosotros de igual forma, la información o los estados financieros son para usuarios externos e internos, dependiendo quién solicite este tipo de información. Tenemos entonces que la administración y los propietarios vienen siendo usuarios internos. Los acreedores y el Estado son usuarios externos, ¿verdad? La administración, ¿para qué necesita esta información? Para tomar decisiones, ¿verdad? Sobre la operatividad de la empresa, conocer el rendimiento, crecimiento y desarrollo durante periodos determinados y tomar decisiones sobre la base de esa información. Para los propietarios, conocer el progreso financiero del negocio, saber si el negocio está bien, si está mal, si necesita inversión o no, si necesita ampliar instalaciones o no, y tomar decisiones sobre esa base. Los acreedores para la liquidez, sobre todo instituciones financieras, saber si puede o no otorgar préstamos a las empresas, ¿verdad? Ver si son realmente líquidas, si pueden solventar, si pueden realizar pagos, mejor dicho, en tiempos indicados, o si no tienen demasiada deuda con otros bancos. Y el Estado, pues, para determinación de impuestos, ¿verdad? En este caso, pues, la información que dan los estados financieros, específicamente en la parte de utilidades o de impuestos como el IVA, por ejemplo, también para ellos es muy importante saber para el Estado si los impuestos calculados son los correctos o no, ¿verdad? Y como ya les explicaba, acreedores y el Estado son usuarios externos y la administración y los propietarios son usuarios internos. Bien, ahora con la parte de balance de comprobación, que es lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar. En este caso, ¿verdad? El balance de comprobación es conocido como balance de comprobación de saldos o balance de comprobación de firmas y saldos. Cualquiera de los dos conceptos o cualquiera de las dos acepciones que ustedes escuchen o que lean en algún texto va a ser acertado. Lo pueden conocer como cualquiera de esos dos. Entonces, ¿qué es este balance de comprobación o cuál es su concepto? En este caso, nosotros lo vamos a identificar como aquel instrumento contable utilizado para establecer un resumen del resultado financiero y de las operaciones que realiza la empresa. En este caso, ¿verdad? Lo que nos debe importar a nosotros es que este balance va a reflejar la suma del debe y del haber de la mayorización que usted realice. Y por eso acá es importante tener en cuenta que los saldos que nosotros obtengamos de la mayorización sean los correctos. ¿Por qué? Porque son los que usted va a trasladar para el balance de comprobación.
Y por eso es que tiene que dedicarse al 100%, digámoslo así, al momento que usted mayorice. Porque si no se fija bien en las cantidades de su mayorización, las que usted coloque en el balance de comprobación van a estar mal, ¿verdad? Entonces, acá me dice a mí que refleja la suma del debe y del haber de las diferentes cuentas y su saldo correspondiente. Porque el balance de comprobación nosotros lo podemos realizar de dos formas. Ahorita no tengo un formato acá para que lo observen, pero en la próxima clase se lo voy a enseñar. Y no lo quiero hacer tampoco porque lo hice en la otra clase y creo que nos terminamos de confundir más. Y antes de comenzar a hacerlo le vamos a tener miedo, entonces mejor hasta que ya lo vayamos a hacer, desde la próxima clase se lo voy a mostrar. Me dice también que este instrumento sirve para comprobar que todos los saldos utilizados en el ejercicio económico sean fiables. ¿Por qué? Porque esto me indica a mí que lo que usted registró en los comprobantes es lo mismo que va a registrar en la mayorización o que ha registrado en la mayorización y que por lo tanto va a registrar en el balance de comprobación. ¿Verdad? Por eso me dice que todos los datos son fiables, porque usted ya sabe hacer los registros y por lo tanto ya sabe expresarlos o darlos a conocer en el balance de comprobación. Entonces, ya que yo sé el concepto, sé la estructura o lo que contiene un balance de comprobación, ¿cuáles son sus objetivos? Además de reflejar la contabilidad de la empresa, actúa como base posterior para la preparación de cuentas anuales. O sea que este balance de comprobación, aunque yo pueda hacerlo en cualquier periodo de tiempo, generalmente lo utilizo a final de año para determinar los saldos anuales de cada una de las cuentas. ¿Para qué me sirve? Para comprobar que no hay comprobantes o para darme cuenta que no hay comprobantes descuadrados, ¿verdad? Porque a veces, aunque nos cuadren los comprobantes o así como mágicamente aparecen a veces comprobantes cuadrados, aunque la sumatoria no dé ese resultado, ¿verdad? El balance de comprobación me demuestra eso. Porque como usted va colocando valores de cuenta por cuenta, cuando mayoriza, aunque su comprobante esté cuadrado, su mayorización no va a estar bien, entonces tiene que revisar su mayorización. Y por lo tanto, revisar su comprobante para ver en qué cantidad es en la que hemos colocado mal las cifras. Y por eso también es importante que cuando usted mayorice, coloque el número de comprobante. Luego, comparo registros del libro mayor junto al balance de comprobación para garantizar que todo esté en orden. Ya les explicaba yo en clases anteriores que el libro mayor o el libro diario mayor, como algunos lo conocen, es el registro de todas las transacciones contables que se dan en un mes o durante todo el año. Que no se hace cuadro por cuadro o tablita por tablita, como todos lo conocemos, ¿verdad? Sino que las transacciones se van registrando conforme van saliendo y los saldos se determinan al final de cada hoja. Entonces, el libro mayor es eso, ¿no? Los registros de diarios que usted hace y los compara, me dice acá, uno a uno con el balance de comprobación, ¿verdad? Lo va comprobando usted a ver si los saldos son correctos. Y luego también informar a los usuarios externos sobre situación financiera de la empresa. A veces, con solo observar el balance de comprobación, los usuarios externos pueden darse cuenta cómo está la situación financiera o económica de la empresa, ¿verdad? Con solo el balance de comprobación. ¿Por qué? Porque el balance de comprobación en su contenido tiene todas las cuentas que intervienen en el registro de las transacciones. Llámese cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital, cuentas de resultado deudor o acreedor, ¿verdad? En su contenido usted encuentra todas las cuentas que intervienen en el registro de operaciones de la empresa. ¿Cómo se elabora un balance de comprobación? Por totales y por sumas.
Usted aquí ve bastante teoría, puede ser que nos confunda un poquito, pero tenemos lo primero que me dice a mí, por totales. ¿Cómo voy a registrar o cómo voy a elaborar un balance de comprobación por totales? En este caso, lo que yo voy a hacer es, me dice acá, que el total de cargos y abonos de cada una de las cuentas se deben de colocar en el balance de comprobación. O sea que usted coloca sumatoria de columna del deber, sumatoria de columna del haber y luego determina el saldo. Ese es este formato por totales. Por saldos, me dice acá que el saldo se da de la diferencia entre el debe y el haber. Es decir, que el saldo, en pocas palabras, se obtiene de la mayorización. Este de acá, por totales, tiene 4 columnas. El de saldos tiene solo 2. ¿Cuál es el que vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar el por saldos. ¿Por qué? Porque es menos confuso, es menos trabajoso y no omitimos un paso. En cambio, por totales hay que hacer prácticamente todo lo que usted hace en la mayorización. Podríamos decir que sí, que lleva un parcial. ¿El parcial para qué es lo que sirve específicamente? Para cuentas más, para sus cuentas más específicas. Para eso se utiliza. Pero nosotros vamos a trabajar por porque con el de saldos solo vamos a agarrar el saldo de la mayorización. Digamos, usted mayoriza efectivo y equivalentes, el saldo que le dé es el que coloca en el balance de comprobación. No tienen agua. Regálenle agua. Tome agua, hijo. No se me vaya a ahogar, me va a quedar a medio camino ahí. No tenga pena, pero levante los brazos. No, niño. A ver, ¿qué iba a decir? Algo iba a decir. A opinar de la clase. Ajá, sí. Sí. Está bien, le voy a creer. Vaya, contenido del balance. Déjenme respire ya. Pobrecito. Vaya, balance de comprobación. ¿Qué tiene? ¿Qué constituye o qué lo forma? El nombre del negocio, la especificación que es balance, el periodo o fecha, a veces se coloca el código de la cuenta, el nombre de cada cuenta y el total del saldo si es deudor o acreedor. El balance de comprobación, como le dice allá, ¿cómo sería? El nombre del negocio. Negocio. Es un encabezado. Luego le dice especificación que es balance. Balance de comprobación al 31 de diciembre, por ejemplo. Luego le dice periodo o fecha, ya lo tenemos acá, que es al 31 de diciembre de 2021, si quieren. Código de cuenta, ¿por qué? Porque generalmente es así. Aquí coloca el código de la cuenta. El código de la cuenta, el nombre de la cuenta, por ejemplo, digamos que es efectivo y equivalentes. Y aquí el saldo, si es deudor o acreedor. Alguien me decía en la otra sección, mire, ¿podemos poner deudor y acreedor? Sí, podemos hacerlo. Y colocar el tipo de saldo, por ejemplo. ¿Verdad? Y ese es un balance de comprobación. Así es como nosotros lo elaboraríamos, ¿verdad? Con el código, el nombre de la cuenta, el saldo deudor o acreedor, dependiendo el tipo de cuenta que sea.
¿verdad? Y esa sería la estructura de un balance de comprobación. Así es como debe de elaborarse, ¿verdad? Así como aparece acá. Luego, y ya para ir terminando con esta parte, ¿qué tenemos que hacer si el balance de comprobación no cuadra? Si un balance no cuadra, es porque hay algún error. Si bien puede ser en el registro contable, puede ser en la elaboración del balance, ¿verdad? En cualquiera de los dos. En este caso sería útil, me dice acá, repasar cada comprobante, ¿verdad? A falta de estos hay que volver a hacer el balance, pero hay que localizar esos errores. Primero, digamos que a usted no le cuadra su balance. Tiene que regresarse a verificar los saldos de cada una de las cuentas. Si usted no logra identificar en qué cuenta está la diferencia, tiene que irse al comprobante. Y tal vez en algún cálculo, como les digo, a veces con los comprobantes, yo no sé cómo le cuadran los totales si la sumatoria no cuadra. Entonces, probablemente en alguna suma hay algún centavo que no hemos considerado o que consideramos de más, ¿verdad? Y de ahí se dan estos errores por omisión o repetición de alguna cifra o cuenta. Puede ser que usted en lugar de poner 1.25 puso 1.52 o puso 1.20 o puso 1.50 o puso 1.05, ¿verdad? Tal vez se equivocó al momento de hacer el cálculo. Por otro lado, la anotación de una partida deudora en el haber o viceversa. Probablemente usted cargó una cuenta que no era o abonó una cuenta que no era. Por ejemplo, en lugar de poner en una compra crédito fiscal, puso débito fiscal. Entonces allí le puede cuadrar el comprobante, pero la cuenta la utilizó mal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Perdón? Debería de ponerse. Sí, pues casi siempre no se liquida. Es que esa liquidación que usted habla se da al final del periodo, antes de elaborar porque después hay un balance de comprobación ajustado, que es cuando ya usted ha liquidado impuestos. Ahí sí, allí la que ya le queda cero, como trasladar los saldos a pérdida de ganancias o a débito fiscal, dependiendo a dónde. Allí en ese balance sí ya no aparece, pero el saldo del impuesto le aparece en la cuenta con la cual la liquidó. Si ya le queda cero en la cuenta, ya no le aparece en el balance, porque le quedó exacta, digamos que le cuadró en el debe y en el haber, pero es porque trasladó el saldo de la cuenta para otra. Entonces, el débito fiscal le desaparece, pero para liquidarla usted la tuvo que cargar contra otra cuenta. Pero eso ya es con cierre contable, ya cuando se hacen balances de comprobación ajustados. Ahorita nosotros no vamos a ajustar nada. No vamos a ajustar nada, porque si ajustamos, tenemos que hacer otro procedimiento. Sí, otro procedimiento. ¿Sí? ¿Sí? No, o sea, es que por eso es que hay que ver cada tipo de error que da. Me dice acá inversión o baile de números, lo que ya les decía yo también, que a veces ponemos cantidades que no son. Por poner 35 ponemos 53 o ponemos 85 y así. Entonces, a veces donde mayor variación hay es así como en el impuesto del IVA, porque como ahí tenemos que aproximar, a veces esas aproximaciones nos afectan de más o de menos. Entonces, allí en esa aproximación tenemos que ver en cuál, si es en el crédito o en el débito, donde tenemos que hacer la aproximación para hacer llegar el balance de comprobación, ¿verdad? Que generalmente, cuando ves en la vida real, se tiene que cuadrar a favor de Hacienda, que sería del crédito. Ajá. De Hacienda, tendríamos que cuadrar a favor de Hacienda,
porque si cuadramos a favor de nosotros, ya hay un pero allí, como ya es pago de impuestos. Pero en ese caso ya son temas más legales, más de declaraciones formales que para registro contable. Ajá. Entonces, es mejor que lo hagamos en el registro que en la mayorización. Pero si se nota ese caso, yo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Oye, para que así quedemos todos con la misma, en sintonía, para que todos hagamos lo mismo, ¿verdad? Y no unos hagamos una cosa y otros hagamos otra. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿No? Vamos a ver acá los compañeros que están en línea, si me han escrito algo. ¿No? Vaya, entonces vamos a hacer una cosa. Nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Y el jueves vamos a hacer un ejercicio completo, ¿verdad? Para que practiquemos. Si no hay dudas, entonces vamos a quedar aquí. ¿Ya firmaron todos? ¿Nadie me debe firma? Vale, nos vamos a quedar.